En el punto siguiente del orden del día, ponemos a consideración el proyecto de resolución 303. Tiene la palabra diputada García. Gracias, señora presidenta. Pido que la Cámara se constituya en comisión. Señores diputados, sírvanse a manifestarse. Hay asentimiento. Tiene la palabra diputada. Bueno, gracias, señora presidenta. Bueno, el espíritu del proyecto tiene que ver con la cantidad de vacunas que se han aplicado en la provincia de Santa Cruz, que actualmente por la última actualización del monitor público de... Ay. Sí, nosotros también estamos... A ver, señor secretario, ¿soy solo yo o ustedes también perdieron el enlace con la diputada? Sí, perdimos también acá el enlace, sí. O sea, ahí está como... Ahí se la veo a ver ahora. Vez, a ver. No sé hasta dónde me escucharon. Ahora, ahí no, nada. Nada. Bueno, un poco el espíritu del proyecto tiene que ver con la aplicación de vacunas en la provincia de Santa Cruz, que la verdad que con un gran esfuerzo del gobierno nacional, que hemos visto las negociaciones que han tenido que llevar con los distintos laboratorios para una mayor cantidad de llegada de vacunas a la Argentina y a nuestras provincias. Y en el caso de la provincia de Santa Cruz, la verdad que se han aplicado a hoy, gracias al monitor público de vacunación creado por el gobierno nacional para poder seguir minuto a minuto la aplicación en cada una de las provincias, es de 121.952 dosis. Esto llegaría más o menos a un 38 o 40% de la población vacunada en Santa Cruz. Más que nada destacar la importancia, y me parece que también en todo lo que se habló con respecto a la vacunación, claramente sabemos que este impacto en cuanto a la vacunación ha sido muy importante en cada uno de los grupos que se ha vacunado, donde hoy la mayoría no solamente de los jefes de las terapias intensivas, de la SATI, de los distintos hospitales, que hoy las camas de terapia intensiva no están ocupadas por los adultos mayores, que fue lo que pasó en el principio de la pandemia. Si bien, obviamente, ninguna vacuna es efectiva en el 100%, la verdad que en la Argentina tenemos la disponibilidad de vacunas con un alto porcentaje de eficacia para poder contrarrestar este virus, pero sabemos que las vacunas nunca son un 100%, entonces, por lo tanto, hay que seguir con las medidas de protección, hay que seguir cuidándose y con todas las medidas que se están tomando a nivel, digamos, político y a nivel, por supuesto, de la responsabilidad social de cada uno. Yo creo que en esto es no solamente, porque uno puede decir, esto se ve en números, y me parece que lo importante es destacar que estas 121.952 vacunas fueron aplicadas por personal de salud, que hay que reconocer el gran trabajo que han hecho, porque yo les puedo asegurar que la logística para hacer que una vacuna llegue a un vacunatorio no es fácil, no es sencilla, hay que mantener todas las cadenas, digamos, de frío de estas vacunas. No nos olvidemos que primero vienen de distintos países y después tienen que llegar a la capital federal, y de la capital federal a nuestras provincias, y de las provincias a los vacunatorios. Entonces yo creo, y digamos con las extensiones que también tenemos en nuestra provincia. Entonces yo quiero reconocer y destacar el trabajo que se hizo en cuanto a la logística, que fue impecable, en cuanto a los vacunatorios, que cada vacunador, cada agente sanitario, los grupos de voluntarios, que también tenemos muchos compañeros y compañeras de la Cámara y de distintos lugares, digamos, de la administración pública, y hasta, digamos, ciudadanas comunes que se han anotado en los voluntariados para estar no solamente aplicando la vacuna, sino también registrando. Destacar el trabajo de la compañera Liliana Toro, destacar en el Detectar en Caleta Olivia, destacar también el trabajo de Alejandra Retamoso, destacar el del compañero Héctor Jerez, que está desde el primer día al frente, digamos, de cada uno de estos lugares, y no me quiero olvidar de la mayoría del compañero, digamos, la mayoría han estado al lado, digamos, tratando de generar más espacios de vacunación, que se puedan aplicar más vacunas en la medida, obviamente, sabemos que es una problemática mundial, y la verdad que también reconocer, digamos, que la población igualmente
queriendo hacer digamos, que la gente no crea en el sistema de salud pública o que no crea en la vacunación. La verdad que claramente cada vez que se abren las turneras, digamos, realmente las vacunas que llegan a Santa Cruz no alcanzan. Entonces me parece que claramente en esto pudimos, lo digo pudimos porque fue la labor de cada uno de nosotros que intentamos explicar la importancia de vacunarse pese a todas las fake news, a todas las noticias que quisieron hacer creer, y no vamos a ir desde el veneno hasta, digamos, todo lo que se dijo sobre la efectividad de las vacunas, me parece que ha habido una catarata realmente de desinformación adrede, realmente yo en estas situaciones las considero canallescas, digamos, porque realmente una persona que puede hacer que otra descrea de la vacuna o no le tenga confianza o vaya con miedo a vacunarse. Yo he visto publicaciones donde hay gente que se pone cosas de metal y se las ponen en los brazos. Realmente cuestiones que yo no salgo de mi asombro realmente, porque creo que ya realmente han tenido una gran creatividad, ¿sí?, para poder, digamos, tratar de que la gente no crea, y como bien lo dijo la compañera Liliana Toro, que a su vez, al no creer, la gente no se vacune, que tengamos más contagios y que los sistemas sanitarios colapsen. Pero bueno, creo que lo importante es destacar el gran trabajo que ha hecho tanto Alberto Fernández, el presidente, que ha hecho Cristina Fernández, que ha hecho Carla Bisotti, la ministra de Salud, todo su equipo viajando, tratando de conseguir las vacunas, que es tan difícil en una pandemia en la cual realmente la necesidad de todos los países tiene que ver con la vacuna. Así que realmente me parece que sí, en esto yo siempre creo en no la utilización política de algo sanitario y menos en una pandemia, porque realmente persona que nosotros hacemos que no crean la vacuna, persona que puede no solamente enfermarse y fallecer, sino también contagiar al resto de los cuales ellos se contactan, porque claramente es muy difícil establecer una burbuja única, tendríamos que estar cada uno solo en su casa, y eso no existe. Entonces realmente celebro que hayan venido más vacunas al país, que la gente haya creído, independientemente del bombardeo mediático de medios que lo único que han hecho es desinformado, y yo creo que es el planteo profundo que nos tenemos que dar, sobre todo cuando reconocemos a periodistas en el Día del Periodista, y realmente en una pandemia no hay que desinformar, se puede chequear, se puede, o por supuesto, criticar, yo creo que está bien, donde sean críticas constructivas, pero ahora cuando hay un discurso único, que la única intención es que la gente no crea en este gobierno y no crea en las políticas públicas, bueno, ahí tenemos casi el 40% de la población vacunada, vamos a ser uno de los pocos países en Latinoamérica, el primero en Latinoamérica en producir la Sputnik, una de las vacunas que tiene la mayor eficacia, no dicho por mí, sino dicho por grandes, digamos, revistas que todos leemos, publicaciones en las cuales esto es lo que quería decir. Y por sobre todas las cosas, insisto en reconocer a los que han estado, a los que le han puesto amor y compromiso de y cuidar a los que realmente también quiere. Así que realmente muchísimas gracias a cada uno de ellos por haberle puesto ese compromiso y esas ganas, y que hoy tener casi 50% de la población. Gracias, señora presidenta. Gracias, diputada. Si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, diputado Ruiz tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Escuchaba atentamente la locución de la diputada preopinante, y bueno, obviamente que creo que todos compartimos el espíritu de este proyecto, que es el beneplácito por la campaña de vacunación, y bueno, y aspiramos a que se haga más masiva, más amplia y más continua en el tiempo. Sin embargo,
en base a los argumentos que expuso la diputada propinante, tengo que decir que no estoy de acuerdo con varios aspectos a los que hizo referencia. El tema de la vacunación es una cuestión que hoy está en tela de juicio. No hay ninguna campaña mediática ni de ningún tipo en contra de las vacunas. Sí hubo, cuando se lanzaron las primeras vacunas, dudas planteadas legítimamente porque eran un recurso muy novedoso que se hizo con tiempos muy abreviados, en los que las distintas etapas de investigación se aceleraron y algunas incluso se fueron pasadas por alto, como la tercera etapa de investigación, que en muchos casos se está haciendo en el campo, en el terreno, con las personas que están siendo vacunadas. Y esto porque sabemos que el proceso de elaboración de una vacuna lleva años, y en este caso, en la mayoría de los casos, fueron aprobadas en lo que se denomina aprobación de emergencia, que fue en el caso de la vacuna Sputnik 5 en la Argentina, mediante una resolución del Ministerio de Salud de la Nación, por recomendación del ANMAT, pero no una aprobación regular o normal, como se haría en cualquier caso por parte del ente regulador que es la ANMAT. Hay que tener en cuenta además que en el mundo hay más de 15 vacunas que ya están en producción. En la Argentina son 4 las que se están aplicando, las que están ingresando solamente, masivamente las de origen chino y de origen ruso, y la de AstraZeneca, la cual está involucrado una empresa farmacéutica, un laboratorio nacional, que bueno, es sabido que tiene cercanos lazos al gobierno nacional, con lo cual no es amplia la política de acceso a las vacunas a nivel mundial por parte de este gobierno, lo cual ha despertado y como digo, están en proceso de investigación, tanto en el Congreso de la Nación como también hay denuncias penales por la escasa negociación o insuficiente negociación por parte del gobierno nacional para la adquisición de vacunas en otros países o de otro origen que no sean las rusas, las chinas y las de AstraZeneca. Con lo cual, el relato al que hago referencia de la diputada propinante, si bien es muy colorido y muy enfático, como nos tiene acostumbrado el oficialismo en esta cuestión de las vacunas, donde se lo baña con un velo de épica, de heroísmo, que en realidad no se ajusta a la realidad en razón de lo que ha sido el transcurso de esta pandemia durante más de un año que llevamos transitando. Entiendo que hay que ser un poquito más prudentes, más mesurados. No se asume la responsabilidad de la gestión, como debe ser. Aquí hay un gobierno que es el responsable de llevar adelante las políticas de moderación de la pandemia y del progreso del plan de vacunación. Eso es una responsabilidad del gobierno, del oficialismo, y sin embargo lo que escuchamos cada vez que funcionarios y referentes del oficialismo nacional y provincial hacen referencia a la cuestión de la pandemia, se cargan las responsabilidades en la oposición o en aquellos que son críticos con las políticas del gobierno. Así que reitero, adhiero al beneplácito, a la alegría manifestada por que progrese y avance el plan de vacunación, pero el relato oficial que se utiliza y que ya está tan trillado y del cual hay evidencia de que no se ajusta a la realidad, es algo que yo personalmente no puedo acompañar. Por lo tanto, adelanto mi abstención en este proyecto. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra diputado Oliva, luego la diputada Ricci. Señora presidenta, en el mismo sentido que el diputado Ruiz, yo creo que esto es un homenaje, un beneplácito del gobierno por una acción del gobierno que prácticamente no corresponde. Yo creo que el beneplácito debería ser para todos los trabajadores de salud que han puesto sus vidas, en algunos casos, en riesgo en esta pandemia, y que este hito de haber llegado a 100.000 vacunas o más de 100.000 vacunas tiene mucho que ver con todo el trabajo que han puesto ellos. Y por supuesto quiero que, bueno, mi voto en abstención no es
por ignorar a este enorme esfuerzo que se ha hecho, y este enorme, bueno, yo creo que es un logro enorme la vacunación, pero confundir a la opinión pública con esto de que la oposición está haciendo una campaña, que fue el gobierno el que logró, a pesar de todo, vacunar 40%, es confundir los mensajes. Así que bueno, adelanto mi abstención y felicito a todo el personal de salud y también al personal del Ministerio de Salud y todos los que han organizado la campaña. Gracias, diputado. Tiene la palabra diputada Risi. Gracias, señora Presidente. Simplemente también para adelantar, en mi caso, mi voto negativo directamente. Creo que lo que intentan de alguna manera poner como felicitaciones, en realidad lo que hay que hacer, ni más ni menos. De hecho, debiera ser mucho más que festejar 100.000 vacunas. Y en este sentido rescato obviamente el laburo impresionante que viene haciendo todo el personal de salud, más todos los voluntarios que llevan adelante el plan de vacunación, exponiéndose de la manera que lo hacen y trabajando fines de semana y feriado, que doy fe que se hace. En ese caso, específicamente, el esfuerzo del personal de salud. Ahora, no podemos desconocer y dejar de lado el resto de las situaciones, muchas que mencionó el diputado Ruiz, otras que acaba de mencionar el diputado Oliva. La realidad es que hay desde robo de vacunas hasta negociación con laboratorios que no se hicieron por ahorro de dólares, que hubieran salvado vidas, y esto del ahorro de dólares dicho por el propio ministro. Entonces, la realidad es que festejar nada, es lo que hay que hacer, es absolutamente lo que hay que hacer. Basta mirar incluso alrededor de nuestro país, lo que sucede en los países vecinos, en donde no solamente han llegado vacunas, que lamentablemente, no por casualidad, 3 países, Argentina, Venezuela y Bolivia, somos los únicos que no podemos acceder a ese tipo de vacunas, sino que además no somos la oposición para nada la responsable de la no gestión de las vacunas, que no estuvieron en tiempo y forma, como prometió el propio presidente de la Nación. Se entregó dinero, más de 50 millones de dólares, por adelantado a empresas, como en el caso de la vacuna de AstraZeneca, que nunca llegaron a nuestro país, ¿sí? Se incumplieron absolutamente todos los contratos. Esto hace que hoy no tengamos, como dijo la ministra de Salud, 5.000 muertos menos. Hubiéramos podido salvar muchísimas vidas más, probablemente 5.000 más hubiésemos salvado, si en realidad estas vacunas que se prometieron hubieran estado acá. Y nada de todo esto tiene que ver con la oposición, ni con cuestiones de fake news de los periodistas, que nada tenemos que ver con la negociación de las vacunas, que es responsabilidad que lleve adelante a cabo este gobierno, que está a cargo del gobierno de la República Argentina en este momento. Nosotros podemos opinar, podemos estar de acuerdo o no, pero los únicos responsables de que este plan de vacunación tenga el letargo que tiene, por el cual se han perdido la cantidad de víctimas que tenemos, es el gobierno nacional únicamente. Así que lamentablemente no tengo nada que festejar. Tiene la palabra diputado Chávez, luego la diputada García. Gracias, señora presidenta, para adelantar mi voto por la afirmativa. Aprovechar la oportunidad para agradecer a todo el personal, fundamentalmente al personal de salud, quien lleva adelante el plan de vacunación. Creo que es importante destacar la tarea que lleva adelante el gobierno de la provincia en lo que hace a la vacunación a lo largo y ancho de nuestra provincia, y no solo agradecer al personal del sistema sanitario, porque de este programa participa empleados y empleadas de todo el Estado provincial, de distintos organismos. He tenido la oportunidad de visitar el vacunatorio que se lleva adelante en el complejo cultural,
fundamentalmente por personal de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Gobierno, pero también hay personas que pertenecen a otras áreas, como por ejemplo de los registros civiles, así que aprovechar para agradecer fundamentalmente el trabajo que se lleva adelante. Y en segundo término, para no extenderme en el tiempo, señora Presidenta, marcar la utilización política y electoral que hace la oposición a nivel nacional y provincial de lo que hace a la vacunación, como a través de una bajada, una línea política, a través de los medios de comunicación, a través de los medios de desinformación pública, se lleva adelante dudas y se pone un manto de sospecha respecto a las contrataciones y a las eficacias de las vacunas, cuando en realidad estos momentos requieren que no solo la dirigencia política, sino la dirigencia en su conjunto, estemos aunados trabajando en la búsqueda de consenso. Creo que eso es lo que espera la ciudadanía, reitero, no solo de la dirigencia política, sino de la dirigencia social en su conjunto, en la búsqueda de consensos y en la lucha contra el COVID, que no solo tiene consecuencias sanitarias, sino también tiene consecuencias económicas y sociales, y creo que flaco favor le hacemos a nuestra ciudadanía, flaco favor le hacemos a nuestra democracia, buscando generar dudas y escozor en la población. Es tiempo de búsqueda de consensos, es tiempo de trabajo, y aprovechar para felicitar de nuevo al personal que lleva adelante la vacunación y adelantando el voto por la afirmativa. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra diputada García. Le dejo la palabra a Leo Paradis después. Tiene la palabra entonces, diputado Paradis. Sí, muchas gracias, señora Presidenta. Gracias a la diputada García. Coincidir con los dichos por ahí de mis pares de bloque. La verdad que me sorprende por ahí algunos dichos de la oposición, ¿no? Porque creo que echar la culpa a un gobierno en este sentido, cuando el culpable lamentablemente es el virus, cuando por ahí hace un año atrás no teníamos ni siquiera una esperanza y hoy por hoy vemos por ahí una luz ahí en el camino, creo que es un hecho trascendental, es importante para nuestro país. En estos días se empieza con la producción de esta vacuna, que muchos por ahí la cuestionaban y que se decía que era el veneno, que ahora por ahí pelean y se enojan porque no tienen esa vacuna. Y destacar obviamente todo el trabajo que se realiza en toda la provincia de Santa Cruz con respecto a la vacunación. Hay que recorrer un poco más los centros de salud, en este caso las localidades, y ver el gran esfuerzo que se está haciendo obviamente para poder vacunar en el máximo tiempo posible. Yo creo que, y también escuchaba por ahí que se decía que por ahí por el ahorro de dólares. Yo no sé si es por el ahorro de dólares, quizás habría que pensar un poquito que sería por la falta de dólares. En su momento en el gobierno nacional anterior se sacaron créditos a nivel internacional que nunca llegaron a este país, que nunca se vieron reflejados. Así que no sé si es por el ahorro de dólares. Yo creo que es por la falta de dólares. También por ahí un diputado decía que tenía un énfasis este proyecto, y claro que tiene un énfasis. ¿Cómo no vamos a estar, obviamente, a favor de este proyecto cuando, y vuelvo a reiterar, cuando quizás hace un año atrás no teníamos esta esperanza, que por ahí tenemos la vacuna y hoy por hoy se va a producir en nuestro país? Así que adhiero totalmente a este proyecto y adelanto mi voto por la afirmativa. Gracias, diputado. Tiene la palabra diputada García. Gracias, señora Presidenta. Es cortito lo que quería decir, simplemente que la verdad que pensé que los compañeros de la compañeras de la oposición iban a acompañar, porque claramente escucho decir que el reconocimiento a todo el personal de salud, a los que están aplicando estas vacunas, el gran trabajo que están haciendo, lo escuché al diputado Oliva, a la diputada Ricci, al diputado Ruiz, y la verdad que me llama la atención ese reconocimiento. Por eso digo que hay toda una utilización política, porque si uno reconoce la labor en los vacunatorios, si no estuvieran las vacunas, claramente esa labor no estaría. Entonces, por lo tanto, digamos, celebro y reconozco el gran trabajo de los vacunadores y de los administrativos, pero si no tuvieran vacunas no podríamos estar reconociendo nada. Así que es para decirles simplemente eso.
Gracias, diputada. Tiene la palabra diputada Toro. La verdad que no iba a intervenir en el tema, pero me asombran las cosas que escucho y tengo el deber. Si tenemos atraso en el ingreso de vacunas en el país, es por la gran demanda mundial que tienen los laboratorios que las producen y van entregando de acuerdo a la producción. Valga la redundancia, todo el mundo está comprando. Es más, inclusive vi un proyecto que ingresó en esta sesión, que las provincias también ya estaban autorizadas, no es necesario que lo autoricemos, pero de todas maneras, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay varias que ya están haciendo tratativas, pero no las concretan justamente por la demora de entrega que tienen los grandes laboratorios que las producen. Gracias a Dios vamos a tener producción propia en nuestro país pronto, y eso va a mitigar toda esta necesidad de vacunas que tenemos. Y otra cosa que por experiencia propia lo cuento esto, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice de las vacunas, porque hay mucha gente que se confunde con todo lo que se manifiesta en los medios y no concurre a vacunarse, y después terminan contagiados, y la verdad que cuando le preguntas ¿por qué usted no se vacunó? Si ya le había correspondido, si por las edades etarias. Dice, no, porque en la tele decían esto, en la tele decían el otro, o escuché a fulano de tal que no lo aconsejó. Bueno, y todas esas cuestiones traen complicación, porque la gente se contagia y si es mayor, termina muy complicada, y estos virus nuevos, estas nuevas cepas que tenemos, circulando en el país y en la provincia, son más letales que las anteriores, y no solamente eso, sino que tenemos muchos jóvenes también que están atravesando una situación crítica por haberse contagiado. Me parece que tenemos que ser sumamente responsables y cuidadosos a todo lo que nos referimos, y obviamente me sumo a todas las felicitaciones del trabajo del personal de salud, que lo veo día a día y hacen un esfuerzo sobrehumano y muchas veces sobrecargados en horas de trabajo para poder llevar adelante la vacunación. Nada más. Gracias, diputada. Tiene la palabra diputado Farías. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Yo voy a coincidir con todo lo que han manifestado mis compañeros de bloque, particularmente la diputada Rocío García, que ha sido muy elocuente. Creo que cada uno de nosotros puede observar la marcha de este trabajo que se está llevando adelante en materia de vacunación en nuestra provincia, particularmente en cada una de las ciudades de la provincia, porque de hecho, bueno, todos vivimos en alguna de las localidades del territorio provincial y tenemos la oportunidad de chequear de qué manera se va avanzando en este trabajo. Y me parece que, bueno, que los posicionamientos políticos que cada uno de nosotros tenemos por ahí nos pueden llegar a contradicciones como las que claramente se manifiestan en los legisladores de la oposición. El tema de la vacunación, con una pandemia mundial que ha sorprendido a la totalidad de los países y los territorios nacionales en todo el mundo, porque esta pandemia y este virus no es algo que ningún país esperaba, por lo tanto no estaba preparado tampoco para afrontar una situación como esta. Eso nos incluye a nosotros, nos incluye a nuestro país, a nuestra provincia, a cada uno de los municipios, porque si hay algo hoy que podemos manifestar como un aspecto muy ejemplar de lo que es la globalización, el fenómeno de la globalización, es esta pandemia, la manera como nos iguala a todos los territorios locales, comunidades pequeñas, ciudades más grandes, porque a todos nos toca atravesar por la misma situación, a todos nos toca atravesar por la posibilidad de contagiarnos con esta pandemia. Todos, en Argentina, en Latinoamérica, en Europa, en África, en Asia,
seguramente nos toca el dolor de sufrir la pérdida de amigos, de compañeros, de familiares. Y cuando aparece la posibilidad de una vacunación, como la que se está llevando adelante a nivel mundial, y no en todo el mundo en su totalidad, porque también hay que decirlo, y nos toca particularmente en el caso nuestro, en nuestro país, en Argentina, me parece que el tema, de la misma manera como hasta hace un tiempo creo que todos coincidíamos absolutamente que era la peor situación que nos podía llegar a tocar para vivir como comunidades, me parece que cuando aparece la posibilidad de la vacunación, la actitud sobre todo de los que tienen algún tipo de responsabilidad pública, tiene que ser unánime en el mismo sentido. No se puede cuestionar una vacuna que es la única herramienta que en este momento tenemos a favor de la vida. Es decir, si nosotros, como bien lo marcaban algunos de los compañeros, felicitamos al personal de salud por el trabajo que están llevando adelante, como bien lo dijo la diputada García, si no existieran las vacunas, esto no se podría hacer, más allá de la voluntad y del esfuerzo personal de todos los que le han puesto el cuerpo en la primera línea de esta pelea. Entonces, el hecho de decir, sí, estamos a favor de la vacuna, pero no hay ninguna posibilidad acá para los peros. Esta es la única herramienta y la única posibilidad que nosotros tenemos de hacerle frente a esta pandemia que nadie se esperaba y que se cobró tantas vidas a nivel mundial. No hay peros en esta situación. O estamos a favor de la vacuna o no estamos a favor de la vacuna. Entonces a mí me parece que este sí es un punto central y en eso creo yo que debería haber una unanimidad de este cuerpo en manifestar el beneplácito justamente por la marcha de la vacunación, que creo todos hemos podido chequear en el territorio provincial. Realmente me parece que vamos muy bien. Podríamos ir mejor, seguramente. En el país podríamos ir mejor, seguramente. Pero como lo manifestaba muy bien Liliana Toro, en esta situación que nos toca vivir a nivel mundial, hay claramente una competencia donde la capacidad económica de los países, de los estados, tiene mucho que ver en la posibilidad de conseguir vacunas. Y lo otro, señora presidenta, que me parece claro, es que la vacuna que nos garantiza la posibilidad de seguir viviendo no tiene ideología, no tiene bandera. ¿Cuál es el sentido de diferenciar entre una vacuna rusa o una vacuna americana? ¿Cuál es el sentido de eso? Si en realidad el mayor propósito, el propósito más importante que tiene una vacuna, en este caso es justamente proteger la vida de cada uno de nosotros. Y la verdad que francamente también a mí me molesta mucho cuando se dice no hay que felicitar una acción de gobierno, no hay que reconocer una acción de gobierno porque es lo que corresponde. Lógicamente que hay gobiernos y gobiernos. Las cuestiones de Estado hay que llevarlas adelante, pero no todos los gobiernos lo hacen de la misma manera. No todos los gobiernos asumen la misma responsabilidad a la hora de tomar las definiciones que le corresponden por derecho propio. Este gobierno, el gobierno que al menos a mí me identifica, que es el gobierno del Frente de Todos, claramente tiene una postura tomada en este sentido, y me parece que, bueno, si hay que llegar a tomar un posicionamiento político, claramente nosotros sabemos cuál es. Pero fíjense que hasta hace un tiempito atrás se decía que todo el esfuerzo en vacunas a nivel mundial reunía alrededor de 50.000 millones de dólares. Y ese dato también tiene mucha relación con nosotros y con la responsabilidad de los gobiernos. Porque el gobierno anterior nos endeudó en 50.000 millones de dólares que no sabemos al día de hoy en qué fueron invertidos. El gobierno anterior tomó una deuda de 50.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional para ganar una elección que encima la perdió, que es un monto similar al que a nivel mundial ha llevado la campaña de vacunación hasta el momento,
Y nosotros como argentinos no tenemos ni idea de dónde están esos 50.000 millones de dólares, pero lo vamos a tener que pagar por la responsabilidad de un gobierno que no hizo lo que le correspondía hacer. Y sobre todo, señora presidenta, cuando se habla de vacunas, también recordemos que hasta hace muy poquito tiempo atrás, producto de la irresponsabilidad de la acción del gobierno anterior, podíamos ver a través de los medios de comunicación cómo se descubrían depósitos con vacunas vencidas del gobierno anterior. Vacunas vencidas que seguramente podrían haber sido de mucha utilidad para muchísima gente de distintos lugares del país. Y en esos casos, el gobierno en funciones no hizo lo que tenía que hacer. Así que al momento de generalizar con respecto a las acciones de gobierno, las responsabilidades de gobierno con las acciones que tiene que hacer, no emparejemos a todos los gobiernos porque esto no es así. No todos se ocupan de lo que deben ocuparse ni de llevar adelante la responsabilidad que los pueblos transmiten a través del voto. Y cuando se trata justamente de preservar la vida, me parece que hay una diferencia muy importante, un abismo de diferencia entre lo que fue la gestión anterior y la presente. Y realmente creo que sí hay una campaña hoy antivacunas a nivel nacional, que está motorizada políticamente y lamentablemente está motorizada por sectores de la oposición política del país. Esto es claro, no es una cuestión de invento, simplemente hay que sentarse a mirar los diarios, a ver los noticieros en la televisión y nos vamos a dar cuenta, esto es una evidencia, ni siquiera merece discutirlo. Esto es así, es una realidad. Por eso me parece que frente a esta situación, más allá de los matices, nos corresponde a nosotros defender, reconocer la vacunación tal cual se la va llevando, reconocer a todos los trabajadores, obviamente, que le han puesto el pecho en esta situación, pero fundamentalmente me parece que no hay que desconocer que nos estamos enfrentando a una situación que se ha cobrado muchísimas vidas y que la única herramienta que tenemos hoy para combatir esto es la vacuna y que esa herramienta no necesita de los peros de nadie, necesita del apoyo unánime de todo el mundo. Eso es lo que quería expresar y por supuesto que adelanto mi voto por la afirmativa por el proyecto en debate, señora presidenta. Gracias, diputado Farías. Bien, entonces si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, levantamos la Cámara en comisión. Por secretaría se dará lectura del texto del proyecto como texto de la Cámara constituida en comisión, como despacho de la Cámara constituida en comisión, y le solicito a posteriori al señor secretario habilite la votación. Como no, señora presidenta, la Cámara constituida en comisión ha producido el siguiente despacho. El Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz resuelve. Artículo primero. Expresar su beneplácito por la aplicación de más de 100.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 en la provincia de Santa Cruz. Artículo segundo. Destacar la labor y el trabajo articulado que llevan adelante las personas encargadas de la logística, de la aplicación de las vacunas y de quienes directa o indirectamente colaboran con estas tareas en todo el territorio de la provincia. Artículo tercero, de forma. Está habilitada la votación, señora presidenta. Tenemos 16 diputados que estamos viéndolos, que van a emitir su voto. No la contaste a...
Vamos cerrando la votación, señora presidenta. En este preciso instante se cierra. Son, señora presidenta, 16 los votos emitidos, 13 afirmativos, 1 negativo y 2 abstenciones. Logra los 2/3. Gracias, señor secretario. Queda entonces aprobada la resolución.